Pues buenos días a los que se conectan por diferente tiempo, en este caso a los que se conectan por YouTube, y bienvenidos también a los que están en vivo en esta clase presencial de este sábado 24 de abril. Vamos a tener un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta el momento para ir retomando los conocimientos y seguir avanzando en nuestra materia. Bueno, entonces les voy a compartir tantito esta parte. La pantalla completa, yo creo. Bien, aquí también vamos a compartirles pantalla completa para que lo tengan toda completa. Bueno, entonces, ok, nada más un repaso rápido de las sumas de Riemann. Veíamos que podemos nosotros definir lo que es una figura, que cómo podemos medir una figura morfa. Según su área, ¿no? En un cuadrado, pues que es algo más, tiene una cierta dimensión más clara, en la que nosotros podemos medir de lado por lado para ver cuál es su área. De una forma más grande podemos hacer pequeños cuadraditos, por así decirlo, para poder ir determinando cuál es el área de un cuadrado grande si tuviéramos algo llamado unidad. Entonces, en esa unidad lo que estamos haciendo en este caso es tratar de este permítanme un momento. Decíamos que una figura entonces es aquella que podemos medirla con un tipo de unidad y que esa unidad podemos nosotros determinar su área. Por ejemplo, en una figura morfa podemos dividirla en triangulitos como este triángulo y lo dividimos en dos y podemos sacar su área de cada triángulo y sumarlos. Igualmente, de otra figura parecida a esta, podemos hacerlo con otros triángulos más pequeños y así sacar el área individual de cada triángulo, sumar el área de cada triángulo y así obtener el área ya final del triángulo que estamos teniendo. ¿Alguien más entró? Y bueno, igual del círculo, llegábamos al círculo que era una curva en el que también podríamos hacer pequeños rectangulitos en los que cada rectangulito le sacábamos el área, sumábamos el área de cada rectángulo y con ello ya teníamos el área debajo de una curva en ese sentido. Y es lo que Riemann proponía era eso, que mientras hiciéramos básicamente una aproximación de un área debajo de una curva con varios rectangulitos que podríamos estar sacando, le sacábamos el área, base por altura y la sumábamos y ya. Es una aproximación, ¿por qué es una aproximación? Porque en un momento podemos ver que tenemos algunos espacios como vacíos. Y esos espacios vacíos no se pueden llenar tan fácilmente, por así decirlo, con esta aproximación. Entonces es algo aproximado, digamos que no es el área en su totalidad, pero sí es algo que nos vamos a acercar mucho a esa área que podemos estar teniendo. Bueno, entonces esto con respecto a Riemann, lo que habíamos visto. Ahora, de la otra parte, veíamos ya cómo empezar con la definición de la integral definida, que en sí es como si ustedes tuvieran, igual vamos a tener una curva. En esa curva lo que vamos a hacer es determinar cuál es el área que tenga esta curva dentro de una gráfica que podemos estar teniendo, pero que esa gráfica, vamos a hacerlo más grande, que dentro de esta forma, ¿cómo es que podemos definirlo? Ya vimos al menos que una forma de acercarnos al área que tenga esta curva es tratar de hacer pequeñas formas, sacarle el área a esas formas y en un momento poder saber cuál es el área sumando cada una de esas formas que podemos estar teniendo. Ahora, la pregunta en sí es cuántos rectángulos ustedes considerarían que se podían en un momento realizar para poder obtener una buena área. ¿Como cuántos ustedes creen que podrían ser? ¿Cuántos? Como 15, ¿no? 15. ¿Alguien más? ¿Otro número?
Pues creo que no era una cantidad, era nada más que cubriera la mayor parte. Ok, ese pensamiento me gustó. Que se cubriera la mayor parte, ¿no? Tal vez. Mientras se cubra una buena parte, entonces estamos hablando de que ahí se podría sacar una buena área, tal vez, ¿no? Ok. ¿Alguien más? ¿Otra aportación? ¿Nadie más? Bien, el pensamiento que quiero que se queden es ese, básicamente, que mientras con mayor número tengamos, entonces una mejor área podemos estar sacando, porque mientras más chiquitos sean, pues más los podríamos estar teniendo. Entonces, ¿qué tal si hablamos de, en lugar de hacer esta parte así de varios elementos que podemos nosotros estar teniendo con respecto a nuestra curva, que en lugar de que tengamos varios elementos, nada más un número definido, ¿por qué no tenemos lo que es pues algo infinito? Lo infinito nos está hablando entonces que podemos nosotros calcularlo de una manera que no que no tengamos un número como 15 que dijeron ahorita, sino que tengamos un número infinito de cuadritos. Teniendo un número infinito de cuadritos, podríamos decir que podemos ahí sí tomar totalmente lo que es nuestra curva y tomarla para lo que es la parte de abajo, básicamente, al fondo. Entonces ahí sí ya podemos tomar cada rectangulito, pero sería una secuencia infinita. Quiere decir que puede ser 1 millón, 3 millones, 10 millones, 50 millones de triangulitos, algo realmente muy muy exagerado que raye ya al infinito. Entonces al infinito podríamos nosotros calcular, si tendemos al infinito, entonces podemos tener un área mucho mejor y más precisa. Eso es lo que nos decía el teorema fundamental del cálculo, que en un momento nosotros podemos estar calculando con respecto a lo que es el infinito. Por ejemplo, de esta que tenemos aquí, que hallar la integral definida de 2x de x. ¿Cómo la podemos nosotros hallar? Nos habíamos también podido auxiliar con GeoGebra. Graficadora. Para poder ir y tratar de ver cómo es nuestra gráfica y poder entenderle de alguna manera cuál es el área que nosotros queremos tener. Si es que abre en un momento, porque creo que no abrió. Ok, tenemos aquí entonces esta fórmula que es 2x de x. Si se acuerdan, al menos para lo de la integral definida, teníamos que esta parte, que esta es la definición de la integral definida, que es una suma de Riemann, pero que va desde 1 hasta n, donde n puede ir hasta infinito en un momento. Y entonces podemos tener aquí lo que es nuestra función f de x, y tenemos este símbolo, que es como una línea alargada y algo curva, que es el símbolo de la integral, con un límite inferior y un límite superior al que nosotros queremos estar llegando. Entonces, cuando tenemos esta expresión de 2x de x de menos 2 a 1, tenemos que ver también hacia dónde vas, porque no abrió mi graficadora. No quiere abrir, ¿por qué? A ver. Ay, ojalá sí abra. Si no, podemos intentar otro método, claro. Por ejemplo, yo me voy a Google y lo que hago, ahí salúdense, porque ahí se van a ver. Graficar 2x. Bueno, no. Hay otro programa. Wolfram Alpha. No sé por qué está fallando mi graficadora. Voy a ver, de hecho, debe ser un pequeño problema de... No, todo se ve bien. Qué raro. Bueno, aquí Wolfram Alpha es una página que nos puede ayudar para poder graficar también. Entonces yo le pongo ahí 2x.
Y esta es mi gráfica que estoy teniendo. Voy a tratar de hacerla un poco más larga. No puedo porque no tengo. Bueno, de hecho es esta, la de 2x, básicamente. Si se dan cuenta, es una gráfica que es una línea inclinada, básicamente la que estamos teniendo. Y donde queremos es de menos 2 a 1. Entonces voy a ponerle aquí que sea... Ay, ¿dónde está mi...? Menos 2,1. Voy a graficar. Porque no me abrió mi graficadora. ¿Por qué no me la abriste? No veo nada raro. A ver. FG. Ahí ya se abrió algo. Y no lo abre. ¿Quién sabe por qué no la quiere abrir? Brush. Pero no. ¿Quién sabe por qué no la abre? Bueno, no quiere graficar también. Bueno, 2x de 1, de menos 2 a 1. Vamos a poner la integral de 2x. Ahí está. Ahí está, 2x, ahí está. Entonces tenemos esta integral que tenemos, de hecho vamos a copiarla rapidito para que la tengamos en cuenta. Ahora tampoco quiere. Ahí está, bien. Entonces, si tenemos entonces esta integral, vamos a ver que su gráfica es esta, la que tenemos aquí. Entonces, si se dan cuenta, pues es una línea inclinada que cruza por el origen, que va desde menos 2 hasta 1. Y si nosotros vamos poniendo cada uno de los valores, pues vamos teniendo aquí una diferente altura, ¿no? Entonces aquí, si se dan cuenta, lo que hacemos es tratar de hacerlo al infinito para que en un momento tengamos esta parte de también el cálculo de su área. Entonces aquí dice que la función 2x es integrable en el intervalo de menos 2 a 1, porque es continua en 2 hacia 1, y además la definición de la integral aplicada es para cualquier partición cuya norma tiende a partir a 0, que puede utilizarse de determinado límite. Por conveniencia se definirá la altura dividiendo menos 2, 1 en n subintervalos de la misma anchura. En este caso, n nos referimos a que puede ser un número infinito, no es algo definido, sino que es algo infinito en este caso. Por lo tanto, para la fórmula que ocupamos es de b menos a sobre n. Quiere decir que es la altura, que es la altura que podemos tener aquí con el incremento, que es el triangulito que tenemos de x, para poder ir definiendo cuál sería nuestro número de subintervalos que podemos estar teniendo. En este caso, pues nos va a quedar que es de 3 sobre n. De n puede ser cualquier valor que podemos estar teniendo, les digo. Luego tenemos que el punto terminal derecho de cada subintervalo lo vamos a encontrar con a, que es el valor de menos 2, y más i por el incremento de x en este caso, que es el que podemos estar teniendo. Y va a estar cambiando con respecto a cada uno de ellos. Entonces, lo que veíamos la clase pasada era tratar de estar lanzando o encontrando el límite hacia el infinito de esta expresión en este caso. Por ejemplo, lo primero era tratar de tener lo que es la sumatoria de la función de fc de i por x de i. Estas dos partes las voy a poner en dos colores para que la podamos entender. Esta
si nos acordamos de las sumas de Riemann, esta parte nos viene siendo lo que es nuestra altura. Y esta segunda parte es el ancho del rectángulo. Porque en este caso, si se acuerdan, f de ci es cuando nosotros, si nosotros ponemos algún valor dentro de la función, nos va a devolver la altura del rectángulo. En este caso, si yo pongo, por ejemplo, 2 por 1, 1, vamos a ver que 2 por 1 es 2. Por lo tanto, mi función es aquí es 2 y mi altura del rectángulo que tenga aquí es 2, básicamente. O si yo le pongo 2 por 0.5, me va a dar 1, básicamente, que es la altura que yo voy a tener aquí en este. Entonces, esta de FCI es la altura y este es el ancho, que el ancho lo habíamos determinado que va a ser 3n, o sea, n es cualquier número que nosotros podamos tener de la división de aquí, entonces podremos tener aquí el ancho de ese rectángulo, básicamente. Y bueno, es la sumatoria que se va a estar realizando con respecto a cada una de las expresiones que podemos estar teniendo. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice FCI, ¿qué significa? Pues significa que CI es menos 2 más 3IN, que es lo que nosotros determinamos aquí, en esta parte, que sería CI. Y bueno, esa es la función, lo que vamos a estar colocando en cada una de nuestras funciones. Que si se dan cuenta, la función era 2, entonces 2 por lo que tenías, 2 por x. Y esto viene siendo x, básicamente. Entonces 2 por x sería esta, que va a multiplicar al ancho. Entonces con esta expresión, insisto, estamos obteniendo lo que es la altura. Y con esto estamos obteniendo lo que es el ancho, básicamente, de nuestra función. Entonces con eso podemos nosotros ir determinando, al hacer la expresión un poquito más pequeña. Aquí es una suerte de estar viendo las propiedades de lo que son la sumatoria, la fórmula, hasta que quedemos en lo que es esta expresión, que sería 9n. Entonces n vendría siendo, y lo vamos a evaluar, al infinito. Si nos acordamos en las propiedades de los infinitos, de un entero sobre infinito, nos está diciendo aquí que las operaciones de infinito, si hacemos una pequeña búsqueda rápida, vamos a ver que productos cocientes, aquí está. Si yo hago un número sobre infinito, me va a dar 0. Por lo tanto, es la propiedad que yo tengo de los infinitos que estoy también teniendo. Por lo tanto, yo voy a ver que en este caso me va a dar 0, básicamente. Entonces, el resultado aquí de 9 sobre n, lo que me está quedando ya al final, es 0. Y bueno, 12 más 9 me va a dar menos 3. Que es básicamente el área que yo tengo de de esta fórmula que yo estoy teniendo aquí. Que ¿por qué me sale negativa el área? No puede haber un área negativa, pero me hace referencia a que como esta es positiva, esta área que está aquí en azul y esta que está en rojo es negativa, o sea, está en números negativos, entonces por eso se refiere a que esta área es negativa, por eso sale el menos 3. De hecho, lo menciona aquí. Cabe mencionar que este ejemplo no representa un área, sino las integrales definidas pueden ser positivas, negativas o 0. Para una integral definida, sea interpretada como un área, la función f debe ser continua y no negativa. Bueno, entonces, básicamente haciendo un pequeño repaso rápido, decíamos entonces que podemos nosotros estar estableciendo esta sumatoria, también parecida a con Riemann, para poder determinar cada uno de nuestros valores. Suena complejo, sí, un poquito complejo en cuestión de hacer las sumatorias, pero ¿cómo lo podemos hacer un poco menos complejo? ¿Qué se imaginan que podemos tener de herramienta que nos puede estar ayudando para poder ayudarnos? Bueno, antes de que me respondan,
Nada más las últimas cuestiones. También podemos nosotros encontrar las áreas rápidas dependiendo de las figuras que podemos hacer. Por ejemplo, esta que nos queda un rectángulo, pues podemos hacer el área del rectángulo para poder encontrar su área. Si encontramos ¿cómo se llama? Un trapezoide, también podemos utilizar la fórmula del trapezoide para encontrar el trapezoide. O del semicírculo podemos sacar lo que es el área del círculo, dividirlo entre dos y con eso tenemos el área también debajo de esta curva, ¿no? Sin hacer tanto Riemann en este caso. Bueno, con eso es la idea con la que quiero que se queden. Ahora, ¿cómo podemos mejorar esta parte? En cuestión de que podemos nosotros en un momento hacerlo mucho mejor. O sea, cómo podemos no hacer tanta sumatoria con lo que es la parte ahorita de la que vimos, ¿no? Que se imaginan que se pueda ir haciendo. Entonces, vamos a hacer Riemann. Hemos visto entonces definir la curva. Bien, entonces, ¿qué se imaginan en un momento que puedan ustedes estar teniendo con respecto a esta parte de Riemann? Digo, bueno, con esta parte. ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo podemos en un momento hacer algo más rápido? Porque, bueno, al fin y al cabo, si se dan cuenta, alguien, bueno, que tenga algún conocimiento de matemáticas puede hacerlo un poquito más rápido. Pero, pues es algo tedioso, ¿no? Ver las propiedades y estar tratando de ver cómo modificar lo que son las sumatorias. ¿Cómo lo podemos en un momento mejorar? Ok, vamos a tratar de ver cómo mejorarlo en cuestión de esta parte. Bueno, ya los matemáticos en un momento lo que hicieron fue ya mejorarla definiendo lo que es unas fórmulas de integración que son las que nos van a servir más para poder estar haciendo mucho más rápido esta parte. Entonces, si nosotros vemos esto, vamos a encontrar un formulario de integración que es el que me gustaría que vieran. ¿Han visto el formulario de integración y de derivación? De derivación posiblemente porque ya llevaron cálculo diferencial. Pero estos son los formularios de integración y de derivación. ¿Lo están viendo? ¿Lo han visto? Sí, profe. ¿Lo han trabajado? Sí. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? No me acuerdo. Ok, muy bien. Así pasa. Bien, de hecho, lo que se habla ya vamos a entonces entrar, más o menos tenemos la idea de cómo es lo que nos sirve para hacer las integrales. Que las integrales nos sirven para poder definir el área debajo de la curva, ya no haciendo un número finito de rectángulos, sino puede ser algo infinito. Entonces, con estas fórmulas ya más definidas, podemos en un momento ya calcular de una manera más exacta lo que es nuestras fórmulas, bueno, nuestra área que está abajo. Hay varias, hay fórmulas también que podemos nosotros estar encontrando dependiendo de lo que queramos realizar. Y bueno, cada una de ellas es distinta básicamente y podemos ir analizándolas para que puedan entenderle en este caso cómo es que se utilizan. Por ejemplo, voy a hacer el ejemplo tanto de derivación como de integración para que podamos estar entendiéndole algo de alguna manera. Bueno, entonces, por ejemplo, la derivada de la constante nos dice que es 0. Si nos acordamos de la derivada, ¿qué significa la derivada? ¿Ustedes se acuerdan qué significaba la derivada? Ok, si no se acuerdan, no se preocupen, pero la derivada de la constante era igual a 0. ¿Por qué?
de hecho es esta partecita, voy a copiarla rápido. Nos dice que la derivada de una constante es 0, porque si se acuerdan que la derivación es básicamente una pendiente, que tenemos que ver la pendiente de una curva que podemos estar teniendo. Si mi graficadora estuviera, podemos hacer algo más rápido, pero no quiere graficar, quién sabe por qué. A ver, voy a entrar directamente desde el programa, pero es raro. No, creo que están los otros. Ni tengo GeoGebra, creo. Qué raro. A ver, voy a instalarlo. Qué raro que o se desinstaló o algo así porque no quiere abrir. Y no veo el programa ahí. Ahí va, ahí va. Bueno, entonces, básicamente pues era, para no perder mucho la idea en lo que instala, era en un momento una curva que podemos estar teniendo en la gráfica. Entonces, para esta gráfica tenemos lo que es una función constante, que una función constante podría ser esta, que sería lo que es, por ejemplo, f de x es igual a 4, que esa es una constante, básicamente, ¿no? Si se dan cuenta, siempre va a ser 4. Entonces, cuando cualquier número nosotros que sustituyamos, vaya, por fin ya abrió. Cualquier valor que sustituyamos aquí que vaya a dar 4, bueno, que yo sustituya en x, siempre me va a dar 4, ¿no? Entonces, por ejemplo, si x es igual a 1, va a ser igual a 4. X es igual a 3, va a ser igual a 4. X es igual a 6, va a ser igual a 4. Entonces, si se dan cuenta, esta función pues de constante es una línea recta. Y la pendiente de esta línea recta, ¿cuál es en sí? ¿Sí se acuerdan que es una pendiente? Bueno, para rápido, una pendiente es qué tan inclinado está. La pregunta es, ¿está inclinado esta línea? No. No, como no está inclinada, entonces lo que tenemos aquí es básicamente pues una línea recta. La constante o la derivada es 0 porque no tiene ningún ángulo de inclinación de la que podamos estar hablando. Por lo tanto, su derivada es 0. Ahora, ¿qué pasa con la integral? La integral que tenemos aquí es que nos dice que la integral de 0 es igual a la constante en este caso. Que si nosotros integramos 0, entonces podemos hablar que es una constante que podemos estar teniendo respecto a nuestra integración que podemos estar hablando. Entonces, es lo contrario básicamente de la derivada. Entonces podemos decir que la integral de 0 es la constante, entonces que podemos nosotros estar hablando básicamente de lo que nosotros estamos teniendo. ¿Más o menos? Bueno, esto con respecto a la constante, digo, con respecto a 0. Si nosotros encontramos un 0 y lo derivamos, va a ser igual a una constante. Entonces, ¿qué constante va a ser esa? En este caso, como no sabemos cuál es la constante, como es la inversa, digamos, de la integral, entonces no sabemos qué constante podríamos ocupar aquí. Por eso es que al final de todas las integrales se les pone más c, porque al integrar 0 puede que la constante se haya perdido y no tengamos aquí un c. De hecho, podemos decir que no hay un área definida básicamente aquí, porque no hay algo abajo de una curva básicamente. Bueno, siguiente que podemos ver es la derivada de x, que es igual a 1. ¿Y qué pasa cuando derivamos nosotros 1 o una constante, en este caso, que podemos estar teniendo? Esa sería la siguiente integral que podemos estar viendo. Ok, aquí podemos ponerle integrales. Ok, aquí nos dice la derivada de x es igual a 1.
¿Por qué no nos dice que la derivada de x es igual a 1? Si nosotros graficamos x, nos va a salir esta gráfica, que recuerden es la inclinación o la identidad, que nosotros también la podemos conocer como la identidad. Y esta identidad básicamente lo que tenemos es ya una pendiente un poquito mejor. Entonces esa pendiente pues ya va a ser igual a 1, por lo que nosotros estamos derivando. En la integración, cuando nosotros integramos la integral de dx, que va a ser básicamente nos va a dar la misma integral, nos va a dar x más c. Recuerden que el más c se hace porque si a un momento se integró algo con un entero, entonces pues se pudo haber perdido ahí con 0 y se aumenta una c. Entonces lo que tenemos aquí es que la integral de dx es igual a x básicamente, la que podemos estar teniendo acá. Bien, la siguiente tenemos que es la constante por una x básicamente, o una integral que es la que tenemos aquí. Vamos a copiarla también, que esta es la constante que va a estar acompañando a una variable, que esa variable x va a ser la que podamos estar teniendo. Si lo vemos gráficamente, la integral de x, por ejemplo, puede ser esta función de 4x. De hecho, aquí arriba era nada más x. Y de esta función va a ser, por ejemplo, 4x. Podría ser como ejemplo para ver cómo nos queda esta función. Si yo le pongo 4x, me va a quedar de esta manera, igual algo inclinado, pero un poquito más. Dependiendo igual del valor que yo le ponga, va a ir cambiando. Claro, si se dan cuenta, tengo 5 o tengo 8. Y bueno, básicamente es lo que nosotros podemos estar definiendo. Vamos a dejarlo aquí con la 8. Y así. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Para la integral de x, lo que hace básicamente es tratar de sacar la integral en ese sentido. Voy a sacar esta integral que tengo aquí, o voy a sacar la constante, mejor dicho. Lo voy a hacer de esta manera. Si yo tengo, por ejemplo, aquí lo que es k de x, para esta parte lo que yo voy a hacer es tratar de sacar lo que es la constante, pasarla de un lado y integrar luego lo que me quede del lado de la integral, que básicamente me va a quedar así, x, y yo puedo integrar aquí. Y si se dan cuenta, la integral que yo tuve anteriormente es lo que me quedó de x. ¿Y cuál era la integral de x? Lo vimos en la diapositiva pasada. Ok, recordando, voy a pasarla aquí, también vamos a mejorarla porque creo que no se ve muy bien por la... De hecho, si yo no veo bien y ustedes no creo que tampoco han de estar viendo bien por la... ¿Cómo se llama? La videollamada. Pero bueno, aquí les pongo para mejorarlo un poquito. Dx es igual a x más c, ¿no? Esa es la integral que estamos teniendo aquí. Entonces, si yo saco la constante, yo puedo sacar la constante de la integral y derivar lo que está después. Por lo tanto, sería mi resultado sería k por x más c. Ese sería mi resultado de esta integral que yo estoy teniendo. Si entendemos cómo es que se resuelven estas integrales, pues podemos en un momento estar ya definiéndolas mucho mejor. Recordando siempre que el objetivo es definir el área bajo la curva. Entonces es básicamente lo que podemos tener. Un ejemplo que podemos estar teniendo aquí es, en lugar de sustituir, aquí podemos sustituir lo que es 8x, de hecho. 8 de x. ¿Cuál sería la integral de 8 de x en este caso?
Un momentito. Ok. Si se dan cuenta, exacto, sacamos el 8 de la integral de x, la integral de dx en este caso nos quedaría nada más como x y por lo tanto nada más sería 8x más c. Ese sería mi integral que yo estoy teniendo ahí. Fácil, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver la siguiente. Si se dan cuenta, pues es cuestión de ir viendo cómo se van haciendo. Entonces, nada más aquí les voy a... Recordemos las tres que vamos teniendo. Entonces, si tenemos la integral de 0, esta integral de 0 de x es igual a c, básicamente. Recuerden que siempre va a ser c. Entonces, es la c que siempre nos va a estar acompañando cuando yo vaya haciendo las demás. Por ejemplo, aquí la integral de dx es igual a x y más c. ¿Por qué? Porque puede haber que se haya integrado una constante y al integrar la constante, entonces nos va a dar c. Por eso siempre se agrega ahí una constante de integración, se le llama. Y aquí también tenemos ya una más y el ejemplo. Otra más. ¿Qué más podemos estar teniendo? Podemos también dividirla en dos, básicamente cuando son sumas. Que tenemos alguna suma que podemos nosotros estar teniendo con respecto a nuestra función y podemos dividir, podemos integrar cada una de esas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta que básicamente es... voy a borrar esta para que no se confundan. Ahora tú suenas. Qué raro. No, ¿alguien tiene el micrófono prendido? No. ¿O es mi máquina? Es mi máquina, creo. Ok, bueno, tenemos aquí lo que es una suma. Por ejemplo, supongamos que tenemos una función que está sumando algo. Por ejemplo, f de x más g de x es la que nos está diciendo, ¿no? Que es son dos funciones. Supongamos que estamos sumando lo que es que f de x sea igual a 2x probablemente. 2x y que g fuera igual a g de x va a ser igual a, ¿qué les gusta? 2y, tal vez, que sea diferente la variable en este caso. Aunque no, también está definido en x, debería ser otra. Nada más x, pongámosle x nada más. Entonces, supongamos que esas dos funciones están sumando. Claro, podemos sumar directamente, pero solo lo voy a utilizar ahorita como para el ejemplo que estamos siguiendo, que sería 2x más x, básicamente, ¿no? Luego le ponemos un poquito más de complejidad. Entonces, esta función, si integramos esta parte que tenemos aquí, sería algo así. La integral de f más gx de x. Entonces, para esto, lo que nos dice la fórmula es que podemos nosotros separar cada una de nuestras funciones que tenemos en integrales diferentes para que se integren separadamente. Entonces, aquí tendríamos la integral de f de x más de x, claro, más la integral de g de x. Ese sería mi función que yo estoy teniendo de cuestión de la integración que estoy teniendo. Entonces, bórrate tú más. Ahí está. Entonces, las podemos separar y también las podemos integrar en este caso, para que nosotros tengamos una mejor perspectiva de lo que estamos haciendo. Entonces, si tenemos esta parte de fx más g de x, entonces podemos dividirlo. Tenemos lo que es integral de f de x
más gx de x. Entonces podemos hacerlas individualmente. En este caso podemos hacerlas individual y podemos nosotros sustituir entonces si es f de x, tenemos que es la de 2x, ¿no? Y tenemos lo que es g de x que es igual a x. Y si nos acordamos, bueno, ahorita también tendríamos que ver cómo integrar cada una de estas cuando no nos habla de la derivada, sino ya precisamente de una x que tenemos aquí en este caso. Entonces, porque la expresión esta que es aquí es la integral de la derivada, por así decirlo, vamos a decirlo. La integral de dx, podemos también leerlo de esta manera, que nos va a dar una x como resultado. Pero es muy diferente a que tengamos, por ejemplo, esta expresión de x de x. Ya es la siguiente fórmula que es la que vamos a estar viendo. Pero la idea central de esta fórmula es que podemos separarlas si tenemos alguna suma o alguna resta, también nos dice eso. No necesariamente debe ser una suma, sino también una resta. Lo vamos a expresar así con este signo de más menos, que es el que vamos a estar teniendo, y así también lo podemos separar y también integrar separadamente. Más o menos ahí vamos. Sí. Ok. Bien, entonces vamos a ver la siguiente. La siguiente ya es la que estamos hablando de aquí de cuando tenemos una x. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos que integrar una x? Nuestro formulario nos dice que para ello tenemos que utilizar esta función, que está horrible porque no se ve desde aquí. Le estoy poniendo tanto lo que es la integral como la derivada para que ustedes vean que es lo contrario de la... Recuerden que es contraria la integral a la derivada. Entonces por eso es que en un momento las estoy copiando como doble. Bien, la integral de x a la n nos dice que es n por x a la n menos 1. Mientras que la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1 más c, que si se los pongo más bonito aquí sería de esta manera. Si yo tengo la integral de x a la n, entonces, ¿cómo yo lo voy a resolver? La fórmula me dice que para yo encontrar esta fórmula sería esta, que sería x a la n más 1. O sea, yo la voy a sumar el exponente que tenga x. Aquí el exponente que vaya teniendo x, entonces le voy a sumar más 1. Y lo mismo que tiene el exponente más 1, yo lo voy a dejar también como la parte de un denominador de una fracción. Entonces este es el resultado que pueda salir de x a la n. Va a ser x a la n más 1 sobre n más 1 y más c. ¿No? Ese sería el resultado. Hay una expresión aquí más adelante que nos dice que n tiene que ser diferente a menos 1. No puede ser Ay, no, ese no era el símbolo que quería. Vamos a insertarlo acá. No puede ser lo que es diferente a menos 1 porque no nos funcionaría. Tendría que ser diferente a menos 1. Ahora, si regresamos a la expresión que teníamos anteriormente, que es esta, la de la suma, podemos aquí aplicar fácilmente esta expresión ya aquí. Me voy a adelantar tal vez con la de 2x, pero vamos a hacer la de esta, la que tenemos de x, la integral de x. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál es el exponente de esta x que estamos teniendo aquí? Voy a copiarlo y pegarlo porque creo que... ¿Perdón? Es 1. Excelente, es 1. De hecho, si fuera 0, entonces esta expresión se convertiría en 1 totalmente. Porque cualquier número elevado al 0 es 1. Entonces aquí sí es x a la 1. Normalmente en matemáticas, o al menos en cálculo, no le ponemos el 1. Está de más, vamos a decirlo así. Pero cuando encuentren una x solita, sepan que pues es x a la 1, ¿no?
Es obvio que le pongamos como exponente 1. Pero como ya sabemos que es 1, entonces podemos hacer esta integral. ¿Cómo me quedaría esto, entonces esta integral respecto al ejemplo que tenemos del formulario? X más 1. ¿X más 1? No. El ¿Qué exponente... dijo, profe? ¿Eh? ¿Qué dijo, profe? ¿Cómo me quedaría el resultado? La X sola, ¿no? Ok, tenemos que es x a la 1, ¿no? Pero ¿qué más le tenemos que hacer respecto a nuestra fórmula que tenemos aquí arriba? Si se dan cuenta, x es igual, la n que tenemos ahí es igual a 1, ¿no? Es lo que decíamos. Entonces, ¿qué es la integral que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos que sustituir y que nos dé? X a la 1 más 1 Excelente. sobre n 1. 1 más 1 en este caso. Así me quedaría la expresión. Por lo tanto, ¿cuánto me quedaría ya el resultado final? X a la 2 sobre 2. X a la 2 sobre 2. Excelente. Más c. Entonces, ese es el resultado que estoy teniendo con respecto a esta expresión que estoy teniendo. Recuerden a incluir la constante de integración. Este es el resultado entonces de esta integral que estamos teniendo. Ahora, ¿qué pasa con la otra que les había puesto que era 2x? Esa, ¿cómo la podemos definir? Nuestro formulario también nos dice qué hacer. No, no lo dice aquí. Bueno, pero lo podemos definir aquí. Se los puedo definir. Que es, ¿qué pasa que si tenemos nosotros una constante? Entonces lo que hace la constante es salir totalmente y va a multiplicar a lo que es luego lo que pasa posteriormente. Ya dejamos lo mismo que es x a la n. Por propiedades que tienen las integrales, básicamente. Entonces aquí si yo tengo lo que es 2x, me quedaría lo mismo. Pero al final me quedaría esto. Estaría multiplicando aquí por 2x. ¿Y qué más le puedo hacer a esta expresión? Para que lo tengamos un poquito más claro, aquí tenemos que yo puedo sacar esta parte de esta manera. Cuando ustedes encuentran una constante, lo que pueden hacer es lo siguiente. Sacar el 2 de la integración, dejarlo aquí afuera y dejar la integración así normal, vamos a decirlo así, que es la que pueden estar teniendo en esta parte. Que si se dan cuenta, yo saco el 2 de la integración y dejo integral de x, nada más de x. Entonces ahí sí ya puedo hacer lo que es pues esta expresión de x a la n más 1 sobre n más 1 y hago esta expresión. ¿Se puede reducir más el resultado entonces que tengo aquí? ¿Qué se puede hacer con esta expresión que tenemos aquí de 2 por x al cuadrado sobre 2? Bueno, aquí lo que podemos... ¿Sí? Sería 2x cuadrada sobre 2 Excelente. Lo podemos... ¿qué podemos hacer más? más e. ¿Eh? Más bueno, aparte. Lo que podemos hacer es eliminar el 2. Porque aquí 2 entre 2 nos va a dar 1. Y como está multiplicando, podemos fácilmente eliminarlo. Nos quedaría así una expresión de 2 sobre 2. Y luego estaría multiplicando a x al cuadrado. Esto es lo mismo. Y 2 sobre 2 es igual a 1. Por lo tanto, mi resultado final, le estaríamos hablando que es x al cuadrado. Es x al cuadrado más c. Ese sería mi resultado final que yo puedo estar teniendo, al menos de esa expresión que estoy teniendo. ¿Preguntas o dudas?
Profe, la clase de hoy sí la va a subir a YouTube, ¿verdad? Claro, para repaso también. Aprovechen también de que ahorita están algunos en vivo para que pregunten cualquier cosita que no le hayan entendido. De hecho, la ventaja de la clase en vivo, recuerden, es que en un momento pueden preguntar lo que quieran en el momento. Porque en el video cuando lo subimos, pues puede que no tengamos así una duda inmediata y rayos, ¿qué hago, no? Me pueden escribir mensaje en WhatsApp, ¿no? Y si estoy disponible, pues ya les contesto rápido. Pero ahorita en vivo pregunten todo lo que ustedes quieran. Bueno, las siguientes que están en el formulario son las exponenciales, las logarítmicas, las trigonométricas de seno, coseno, tangente, secante, cotangente, cosecante, las que son arcoseno, arcocoseno y demás, ¿no? Y tenemos otros métodos que podemos estar utilizando para poder ir integrando poco a poco. Entonces, ay. ¿Quién tiene micrófono activado? Ah, eres tú. Listo. Perdón, silencié un poquito, es que se escuchaba muy feo. Ok, entonces con estas fórmulas al menos les voy a dejar nada más algunos ejercicios para que puedan estar utilizándolos. Puedan repasar también, les voy a subir también las otras que se me había pasado subirles para que lo hagan. Y la próxima semana, el próximo sábado, sería un pequeño examen para que puedan ustedes estar evaluándose también cómo es que están en el primer tema, para que vean cuánto han avanzado o cuánto han comprendido al menos del primer tema. Ya el segundo tema sería ver los métodos de integración, porque bueno, al menos esto se ve un poquito sencillo en cuestión de cómo estar integrando y cómo poder saber. Ahora, me dirán cuál es la función entonces que podemos estar teniendo, cuál es el área, pero esta es la integral que podemos estar obteniendo y en un momento con ella poder saber qué es el área que podemos estar teniendo bajo la curva que podemos estar obteniendo básicamente. Ya luego verán más cuestiones. Pero esto es básicamente sobre la integral y cómo estar utilizándolas. Bueno, ahora sí, preguntas, dudas más específicas, algo que quieran comentar. Profe, el video de la clase anterior. El video se los había mandado por WhatsApp, pero no lo subí a Moodle. Lo tengo que subir también hoy. De hecho, hoy mismo lo van a tener también. Para resolver las que dijo de ese tema. Sí, son sencillas también las que les digo. Igual me pueden ir preguntando poco a poco. Gracias. ¿Otra duda o pregunta? Profe, por ejemplo, yo que entré después, chequé una tarea y nos pone en una tabla que te puede decir que tenemos que identificar cuál es el intervalo, el ancho y la altura. O sea, todo eso nos va saliendo de acuerdo a cómo vayamos realizando la operación. La tabla. Ah, ya, debes hablar de Ritman tal vez. Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, la altura la vas sacando cuando tú definas ahora sí, el intervalo de cada uno de tus rectangulitos. Y de ahí eliges un punto de ese intervalo y con ese lo sustituyes en la fórmula para obtener lo que es la altura. Y pues el intervalo pues es cada uno de los anchos del rectángulo. Entonces, con el ancho y la altura multiplicas y ya obtienes lo que es el área del rectángulo. Si usas cuando lo vayas haciendo, me vas mandando mensaje para que vayas sacando dudas más puntuales respecto a eso. Pues sí, la verdad sí, porque no le entiendo mucho y pues la verdad no me he puesto al corriente en su materia. Ok, sí, igual checa los otros videos que también subí para que los veas, los primeros, porque ahí sí es donde explico Sí. lo de Ritman. Igual cualquier duda Ok, puedes escribirme por WhatsApp un poquito más puntual. ok, gracias. Ok, Cecilia. ¿El examen cómo va a ser? Lo que yo he estado haciendo es tratar de hacerlo un poquito entre más, un poco teórico y práctico, tal vez no tan práctico, porque la práctica lo que lo veo es en las tareas que ustedes hacen.
Y el examen es un poquito teórico en cuestión de qué es una integral, tal vez haya de opción no múltiple en cuestión de, por ejemplo, calcula por la suma de Riemann esta pequeña área, ¿no? Podría ser, y ahí viene unas opciones, ¿no? Pueden hacerlo ustedes a mano y ya nada más determinarlo, pero no es que yo vea el procedimiento, sino que nada más contestan el área, por así decirlo, ¿no? Siento que es sencillo el examen. Ah, eso sí, lo dejo abierto una semana, no lo dejo un solo día, sino que a lo mejor lo dejo una semana por cualquier cosa que suceda, de que no se puedan conectar al momento, de los que por ejemplo no se puedan conectar, que no tengan internet, de los que en un momento tengan que acudir a un ciber, de que se les fue la luz al momento X. Entonces les dejo la oportunidad durante una semana también para que lo puedan realizar. Entonces va a estar a partir del sábado, de 8 días. Sí, del sábado, ahora sí, 1 de mayo, que probablemente no tengan clase. No sabemos todavía, no nos han avisado. Que, bueno, de por sí no vamos a tener clase en vivo, pero de todos modos quería aprovechar ese sábado para dejarles el examen en lo que no tenemos la clase en vivo. Y que lo empiecen a hacer hasta el día, voy a ver el calendario. Sería hasta el 7 de abril, probablemente viernes 7 de abril. Digo, 7 de mayo. Y así. Bueno, ¿otra pregunta o duda? No, profe. Ok, pues sin más por el momento, me voy a despedir de los que están viendo el video en YouTube para que puedan en un momento salir. Dejen su comentario en la caja de comentarios de YouTube para que puedan tener participación. Nos vemos a la próxima. Bonito fin de semana y feliz fin. Ah, recuerden, examen la próxima semana.